Gracias, Alejandro. Pásale, pásale. Gracias, Alejandro. Y por supuesto que nos acordamos quién es Ben Ibarra. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva etapa. Estos días queremos platicar con ustedes sobre educación. Queremos entablar esta conversación interesante sobre hacia dónde vamos y hacia dónde podremos acompañarlos a llegar. Y es que la escuela es esa segunda casa, ¿cierto? Es una frase que he escuchado desde siempre, o por lo menos desde que tengo memoria. Y la verdad es que si lo analizamos, en muchos de los casos, es hasta la primera, ¿cierto? Y es que la escuela es ese lugar, ese espacio físico y también emocional que te cobija, que te arropa, que te ayuda a aprender, y aprender probablemente las cosas más importantes. En la escuela aprendimos a compartir, aprendimos a jugar limpio, aprendimos que si tomo algo lo tengo que regresar a su lugar, aprendimos a aceptar cuando nos equivocamos, a decir lo siento cuando lastimamos a alguien, aprendimos a no dejar de preguntar hasta que nuestra curiosidad hubiese quedado completamente saciada. Y sobre todo aprendimos que sorprendernos era el elemento fundamental para poder aprender. Y hoy nos preguntamos cómo fue posible que todos esos aprendizajes se consolidaron y están con nosotros aún a pesar de todo el tiempo que ha pasado. Y es que si yo los invito a recordar, a hacer un poco de memoria, o mucha, dependiendo del tiempo que llevamos desde que salimos del colegio, y les digo que tratemos de recordar cómo aprendimos a jugar limpio, en qué momento aprendimos a compartir. ¿Cuál es la imagen que llega hasta su mente? ¿Es la página de un libro? ¿Es el cuadro sinóptico de alguna asignatura? ¿Es la proyección de algún contenido digital? ¿O algo que trabajamos en un dispositivo electrónico? No, ¿verdad? La imagen que llega a nuestra mente probablemente es la de un compañero y en el mejor de los casos, la de un docente, la de un profesor. Esa figura importantísima en nuestra vida que nos impactó positivamente o quizás hasta negativamente en algún momento. Pero en la mayoría de los casos era esa persona que sabíamos que aun cuando no lo habíamos logrado, no pasaba nada. Al siguiente día, nuestro profesor iba a estar pacientemente volviéndonos a explicar la lección. Esa figura que aunque hubiésemos fallado, estaba listo para recibirnos al siguiente día de clases con una sonrisa y con un abrazo en la entrada. Así de fuerte es la figura de un docente. Así de impactante puede ser en cada una de nuestras vidas. Y es que los docentes tienen en sus manos millones de generaciones. Tienen la posibilidad de diseñar, de ayudar en el proceso de diseño de estos seres humanos distintos que salgan a transformar el mundo. Por eso se habla de que la educación es esta herramienta para mover al mundo, porque el docente tiene esa posibilidad, tiene esa cercanía de poder desarrollar en cada uno de sus estudiantes la mejor versión de sí mismos, lo mejor de cada uno de ellos. Es por eso que la educación es este proceso complejo, difícil y hasta riesgoso, porque implica la interacción con seres humanos, con personas, y las personas cargamos mochilas emocionales, un montón de emociones que llegan con nosotros, y no hablo solamente de nuestros pequeños, hablo también de los docentes y hasta de nosotros como directivos. Por eso se dice que no hay aprendizaje sin emoción, y Ramón Barrera nos lo va a ir contando de la mejor manera, ¿cierto, Ramón? Para aprender se necesita querer aprender, y solamente vamos a aprender aquello que llama nuestra atención. Eso que nos gusta, lo que nos interesa y llega a vivir en nuestra mente y difícilmente sale de aquí hasta que logramos entenderlo, o por lo menos lo intentamos. Es ese proceso invisible y mágico, casi mágico podríamos decirlo, porque sabemos que aprendimos. Podemos ver en nuestros pequeños que aprendieron, pero difícilmente podemos saber cómo pasó exactamente o en qué momento aconteció. Ahí la importancia de las emociones, ahí la importancia de cómo nos vinculamos con este proceso.
Las emociones son parte importante del proceso de aprendizaje y hoy lo dice inclusive la neurociencia. Fue mediados por ahí del siglo XX cuando la psicología cognitiva comenzó a dar visibilidad al proceso del pensamiento. Y no vamos a hablar ahorita ni del pensamiento deductivo ni del pensamiento inductivo, sí de la importancia de desarrollar pensamiento crítico y de entender cómo todo esto juega un papel importante, cómo la emoción y el cerebro están profundamente conectados, cómo es ahí donde se crean las emociones, de qué manera la forma en la que nos vinculamos en cada una de las experiencias es lo que genera aprendizaje. De ahí que necesitemos diseñar experiencias de aprendizaje que partan de los intereses de nuestros estudiantes, que tengan información inteligente que nos permita tomar decisiones oportunas, que nos permita diseñar las mejores estrategias, que nos permita entender cómo se conectan ellos con el mundo, cómo estas nuevas generaciones que lo están transformando nos están pidiendo hacer las cosas de manera diferente, nos están permitiendo este diseño de experiencias y nos están pidiendo innovar. Y escuchamos por todos lados la palabra innovación y la importancia de hablar de innovación. Para nosotros, innovación, aprendizaje, son conceptos íntimamente ligados, porque lo que buscamos es que justamente este proceso de aprendizaje se vea de una manera diferente. Decimos que es una nueva mirada. ¿Por qué una nueva mirada? Bueno, porque lo que estamos buscando, y tomamos como base la teoría de John Hattie, es darle visibilidad al proceso de aprendizaje. Él dice sobre esta teoría que el aprendizaje se vuelve un proceso visible cuando los docentes tienen la capacidad de observarlo desde los ojos de sus estudiantes. Y eso suena extraordinariamente increíble. Pero ¿y cómo se hace? ¿Cómo puedo yo al frente de un aula con 25 estudiantes tener la capacidad de entender cómo se vive ese proceso desde ahí? Bueno, para eso es que en Compartir lo que buscamos es poner la tecnología justo al servicio de la pedagogía, porque entendemos que innovar es un proceso constante, un proceso de aprendizaje constante. Innovar es compartir, es estar dispuesto a aprender del error, y eso implica estar dispuesto a equivocarse. Implica diseñar nuevas experiencias, donde bajan los enfoques, las teorías, etcétera, en modelos disciplinarios particulares, donde se va más allá del algoritmo, de un algoritmo matemático, donde se va más allá de todas las leyes gramaticales, donde buscamos un proceso nuevo al que ahora los estamos invitando. En Compartir estamos buscando que la innovación esté centrada en las personas. ¿Y eso qué implica? Implica diseñar las mejores condiciones para potenciar el talento humano, entendiendo que todos como seres humanos tenemos la capacidad de adaptarnos y que ese salto evolutivo que todos estamos esperando esté ahí en nuestras manos. Es por eso que durante estos 2 días nosotros queremos invitarlos a esa nueva mirada, a ver el proceso de aprendizaje con nuevos ojos, a valorar sus resultados, pero de una nueva manera, a ver ese proceso como un proceso tangible, donde los docentes y todos aquellos que estamos involucrados en el proceso de aprendizaje somos también responsables de la educación. Tanto padres de familia como directivos, todos nosotros jugamos un papel importantísimo en ese proceso y tenemos la responsabilidad de generar las mejores condiciones para que ese talento humano que tenemos en cada una de nuestras instituciones se potencie. Por eso hablamos de que en Compartir, el valor de compartir está en la gente. El valor de compartir está en ti. Ese cambio que estamos esperando, nosotros somos aquellos que tenemos la capacidad de darlo. Y durante estos 2 días nosotros queremos que recorran de nuestra mano este camino, es entender el proceso de una forma diferente. Porque ya lo dice Mario Benedetti, que de eso se trata la vida, de coincidir con gente que te haga ver cosas que tú no ves, que te enseñe a mirar con otros ojos. Así que bienvenidos, no solamente a nuestro 6º Congreso, sino a esta nueva etapa que hoy arrancamos con ustedes. Muchas gracias. Vamos, Karime, muy bien. Y bueno, una nueva forma de entender el aprendizaje es conocer las tendencias educativas más vanguardistas.
¿Cuántos desarrollos se han generado prometiendo un aprendizaje que parte de los intereses y necesidades de nuestros estudiantes? Y es que la tecnología, a nosotros como padres de familia y seguro ustedes como directores también, pues nos genera cierto, ¿cómo decirlo?, temor. Y con el temor aparece la duda. ¿Será que la integración de la tecnología apoya el proceso de aprendizaje? Hoy, a través de un video, Raúl Santiago nos hablará un poco al respecto, pero desgraciadamente Raúl Santiago no va a estar aquí físicamente porque sufrió un accidente, está bien, pero desde acá le vamos a mandar un fuerte abrazo y un aplauso bien grandote también para su pronta recuperación. Adelante con el video. Mi nombre es Raúl Santiago y ahora tendría que estar ahí en Puerto Vallarta gozando de su compañía y aprendiendo seguro mucho del resto de colegas que van a exponer sus pensamientos e ideas sobre educación, pero lamentablemente y debido a un desafortunado accidente circulatorio debo guardar reposo por un traumatismo en una rodilla. Así que me da mucha pena no poder estar ahí. Siento mucho si ustedes tenían expectativas con respecto a poder discutir, poder hablar conmigo sobre este tema, el aprendizaje visible y todo lo que lleva consigo en términos de analíticas de aprendizaje. Así que espero que en el futuro, más o menos cercano, podamos tener esa oportunidad de estar. Hola, hola. Ay, por Dios, me muevo. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Claudia Pacheco, yo soy coordinadora de innovación en Compartir México. Y voy a tener el gusto de desarrollar este tema junto con mis compañeros Gonzalo Pastor y Karimi Pulido. Nos hubiera encantado abrir esta conversación también con Raúl, pero bueno, él ya nos explicó que no le será posible asistir el día de hoy. Sin embargo, no quisimos dejar pasar este proceso que para compartir es medular. Es una de las bases de esta nueva mirada, porque durante muchísimo tiempo nosotros los docentes, los alumnos, los padres de familia, hemos tenido muchas preguntas alrededor del proceso de aprendizaje, ¿cierto? Nos interesa mucho saber cómo aprenden nuestros alumnos, ¿sí? ¿Qué aprenden? ¿Qué pasa en ese proceso? ¿Cómo podemos ayudarlos a activar el proceso de aprendizaje? ¿Cuáles son las clases que más interés causan? ¿Qué maestros causan más impacto? ¿Qué pasa con los materiales? ¿Cómo medimos un proceso que aparentemente es invisible, intangible? ¿Cómo lo volvemos visible, relevante y permanente? Algo que a mí me gusta que nos preguntemos cada vez que abrimos esta conversación es: ¿qué quiero que mi alumno aprenda bien y para siempre? ¿Qué quiero que mi hijo aprenda y desarrolle en la escuela que pueda aplicar más adelante en su vida? No nada más en un examen, sino que sea capaz de hacer con eso que aprende. Y es aquí en donde nosotros hemos tenido el compromiso de desarrollar este proceso para que el aprendizaje se vuelva visible. Pero entonces, Karime, ¿qué es aprender? No son únicamente esas preguntas las que tenemos que resolver, sino que tenemos que entender exactamente qué es aprender. Ya tenemos muy claro que memorizar no es aprender, que para conceptualizar, que para llegar a procesos mucho más arriba necesitamos movimiento, necesitamos juego, necesitamos emociones, necesitamos un montón de interacciones distintas, porque esto se da entre personas. Pero ¿y cómo son ahora esas personas? ¿Qué características tienen estas generaciones? ¿Quiénes son los alumnos que hoy llegan a nuestro salón de clases, Claudia? Bueno, es innegable que los alumnos del siglo XXI son muy diferentes, ¿cierto?
Hace un rato yo escuchaba en una conversación que tuvimos con algunos de ustedes un concepto muy interesante y alguien preguntaba, ¿cómo poder abordar el aprendizaje con estos alumnos? Estos alumnos que hoy son diferentes, estos alumnos que están hiperconectados, alumnos que tienen con el poder de su dedo acceso a mucha información, pero también ustedes mencionaban, esa información que está ahí, no necesariamente saben los alumnos qué hacer con ella. Es por eso que nosotros tenemos que guiarlos. Nosotros enriquecemos ese proceso, nosotros les ayudamos a discriminar qué información es importante, qué información es útil. Les ayudamos también, como ya lo mencionaba Karime, a generar este pensamiento crítico, este proceso en donde ellos recuperen información que les ayude a ser más concisos y concretos. También, de verdad, tenemos que tomar en cuenta que nuestros alumnos hoy pierden la atención muy fácilmente cuando algo no les interesa, ¿cierto? Están muy acostumbrados a la retroalimentación inmediata, esa realimentación que le da las redes sociales. Ustedes mismos hoy están compartiendo con sus amigos en Facebook que están aquí en un congreso de educación comprometidos con este proceso y les gusta saber que van a recibir un like o un comentario, ¿sí o no? Bueno, a nuestros alumnos también les gusta. Nuestros alumnos hoy se están atreviendo a generar contenido que comparten en sus redes sociales, contenido que comparten no nada más con sus amigos en sus redes sociales aquí en este país, sino fuera de él. Y al mismo tiempo están dispuestos a recibir comentarios acerca de ese contenido, likes, caritas tristes, caritas enojadas, caritas sorprendidas. Eso es la realimentación que ellos están recibiendo hoy. ¿Por qué no aprovechar ese proceso y traerlo al aula? Esos son los alumnos del siglo XXI, alumnos que quieren saber, y específicamente esta generación alfa, quieren saber qué más pueden aprender, cómo lo pueden hacer y qué necesitan para seguir generando aprendizaje. Entonces, hoy vivimos una nueva realidad como padres, como alumnos y por supuesto como docentes. ¿Y cómo podemos enfrentarla? Y no solo cómo enfrentar esta nueva realidad, sino que si bien ya sabemos que gran parte de nuestra vida se vive en el mundo digital, también tendríamos que ser conscientes de que en cada interacción en ese mundo digital vamos dejando pequeñas huellas, vamos dejando un nuevo rastro ahora. Ese nuevo rastro nosotros buscamos tomarlo y entonces transformarlo en analítica de aprendizaje. Analítica de aprendizaje que lo que hace es analizar todos esos datos, todas esas interacciones que estamos teniendo dentro del mundo digital, presentarlo y tener la posibilidad entonces de que esos datos se transformen en información y esa información se transforme en conocimiento. ¿Cómo baja la analítica? ¿Cómo se presenta y cómo se convierte en una herramienta que empodera a la figura del docente? Que ya hemos visto que además es trascendental dentro del proceso educativo. ¿Cómo compartir? Lo lleva hasta cada una de las aulas. Gonzalo. Bueno, si me permiten, quisiera mencionar qué es entonces este proceso de analítica, que el propio Raúl Santiago define muy bien. Y él nos dice que el proceso de analítica es la medición, la recopilación, el análisis y la presentación de datos. ¿Qué importante es esto? Porque entonces quiere decir que yo como docente puedo recuperar datos que me permitan medir el proceso de mi alumno. Es decir, es súper fácil. Nosotros en Compartir tenemos contenido inteligente que se llama libro web. Los alumnos van ahí, contestan una actividad que no les lleva más de 5 o 10 minutos. La envían, el sistema la recupera, la analiza, la procesa y la envía en un panel de información que ya nos explicará Gonzalo qué es. Y ahí el profesor entonces puede analizar esta información y se puede dar cuenta en qué momento entra el alumno, en la tarde, en la mañana, cuándo le gusta más, en qué momento y a través de qué herramienta, en una tableta, en un teléfono, en su computadora. Pero además nos dice cuántas respuestas buenas tuvo, cuántas respuestas malas. Esas respuestas, ¿cómo se ligan a los objetivos de aprendizaje? Esos objetivos
Por supuesto, nos van a dar también información de qué están aprendiendo los alumnos, pero más importante aún, qué no están aprendiendo. Y entonces abrimos la conversación, porque podemos contrastar esos resultados entre alumnos, entre grupos, entre maestros. Y juntos podemos tomar decisiones que nos permitan contribuir a la mejora académica de nuestros alumnos. Podemos entonces entender qué alumnos están aprendiendo más rápido, qué alumnos van un poquito más lento, qué contenidos ya se han consumido y qué nos falta por hacer. Esto se convierte en evidencias para los padres de familia, por ejemplo, pero también evidencias que podemos poner a disposición, insisto, de la toma de decisiones en función de una mejora. Tal vez tengo que cambiar el enfoque de mi clase, traer nuevas metodologías, usar otra didáctica. Todo en función de que mi alumno aprenda mejor y más. Esto con la información que se refleja en los dashboards. Bueno, voy a hablar un poco de analítica de aprendizaje, pero les cuento algo sobre mí. Soy aficionado a los datos, es algo que me encanta. Así que les hago la primera pregunta. ¿Cuáles de ustedes o quiénes de ustedes alguna vez ha recibido un feedback que no lo representaba? Me explico. Les llamaron la atención sobre algo y ustedes consideraban que eso que le estaban diciendo no era 100% real. ¿Cuántos? ¿A todos? ¿Nadie ha recibido un feedback que sentían que no eran recibido? Creo que todos lo hemos sufrido. Pero también hemos dado feedback que no necesariamente representaba la realidad. Yo pienso mucho en esto y lo traslado a mi vida personal cuando pienso en las cosas y en las discusiones que tengo con mi pareja o con mis compañeros de trabajo, donde utilizamos palabras como el siempre, el nunca, y no existen datos de ellos, es simplemente una percepción. Entonces, antes de hablar de analítica de aprendizaje, hay que hablar de percepción e instinto. ¿Por qué? Aquí vemos estas líneas. ¿Quién ha hecho este ejercicio anteriormente? ¿Nadie? Algunos lo han hecho. Perfecto, genial. Tenemos dos líneas horizontales. ¿Cuál es más larga que la otra? ¿La de arriba o la de abajo? Son iguales, ya todos lo sabemos. No obstante, nuestra percepción nos ha enseñado a decir que que una es más larga que la otra. Pero es una percepción, pero son iguales. Lo mismo ocurre con estos círculos. El círculo rojo es igual, son iguales, pero nuestro cerebro nos lleva a pensar que no lo es. Y a pesar que sabemos la respuesta, seguimos pensando si es la correcta o no es la correcta. Pero efectivamente, son iguales. Esto es lo interesante de la analítica de aprendizaje. La analítica de aprendizaje o el análisis de los datos nos permite tener conversaciones que nos alejan de las percepciones y que nos llevan a una conversación mucho más superior. ¿Por qué hablo del instinto y por qué el instinto hace parte de esto? Porque el instinto nos engaña a pensar que las cosas están o no están ocurriendo. Con analítica y con datos podemos demostrar que las cosas efectivamente están ocurriendo. Para ello, voy a hacer un ejercicio sobre uno de nuestros productos. Entonces, lo primero es tener una línea base, es saber de dónde partimos, con qué nos estamos enfrentando y cuál es el material de trabajo, a qué se está enfrentando el profesor. Entonces, tenemos un porcentaje y tenemos los datos de los estudiantes claramente demostrados. ¿Por qué son importante el porcentaje, pero también tener los datos de todos los estudiantes? Porque los promedios engañan. No sabemos cuáles son los estudiantes que están por arriba, cuáles están por abajo o qué tan dispersos están. Por eso arrancamos con una línea base. A medida que vamos avanzando, comenzamos a ver que los estudiantes van haciendo su práctica, van desarrollando las habilidades que deben desarrollar con el producto, con el proceso que facilitan los profesores. Estamos enseñándoles y estamos desarrollando cada una de sus habilidades. Simultáneamente están consumiendo contenido. ¿Qué es lo interesante? Que comenzamos a ver cómo los estudiantes van consumiendo contenido, cómo van interactuando y recolectamos todo eso para ir dándole una idea al maestro de qué está ocurriendo. ¿Por qué esto es importante? Porque muchas veces hacemos, pero no sabemos qué tan bien ha ocurrido. Esto nos ayuda a pensar, oye, efectivamente las cosas están ocurriendo, el contenido se ha consumido, las actividades se han consumido y el aprendizaje se está dando, o viceversa. No se ha consumido contenido, no hemos aprendido, o se ha consumido contenido y el aprendizaje no va. Claro,
mantenemos siempre la información de todos los estudiantes. Recuerden, el promedio es muy bueno para darnos una idea, pero no necesariamente es la verdad absoluta. Hay un ejercicio, les confieso, soy un economista aficionado. Alguna vez calculé mi ingreso promedio con el de Bill Gates y concluí que todos éramos ricos, y no era cierto. Era que lo que él ganaba y lo que yo ganaba había una distancia muy grande. Por eso es muy importante no perder de vista lo que ocurre en cada estudiante. Segundo, hemos estado incorporando datos de evaluaciones de terceros estandarizadas que nos permiten dar confianza que el proceso se está dando, que la promesa de aprendizaje efectivamente se ha entregado y que es comparable no solo en el aula, sino que en general. Entonces, en este caso, el objetivo es llevar a los estudiantes a un nivel específico de esta medida que se llama el Exile, y lo que nos permite saber es los estudiantes han aprendido, no han aprendido, han logrado el objetivo esperado que nosotros esperamos como sociedad que obtengan, ese conocimiento. Igual, seguimos manteniendo la información de los estudiantes y podemos filtrar de mayor a menor. ¿Por qué es importante? De nuevo, los promedios son buenos para tomar decisiones generales, pero en la vida de cada estudiante hay que considerarla. Por eso siempre vamos a pasar de lo general a lo específico. Y comenzamos a ver algo más interesante. Vemos el proceso en que tomamos una línea base, los estudiantes han comenzado a consumir contenido y hemos llegado a un hito en el proceso escolar o en el ciclo escolar donde mostramos el resultado hasta ese momento. Pero acá hay un reto, y es que olvidamos lo que está en el centro. Esta gráfica probablemente la habrán visto muchas veces y se darán cuenta que hay puntos negros donde se enfocan, verán que es blanco, pero alrededor verán que hay puntos negros. De nuevo, nuestra percepción del universo nos comienza a engañar. Por eso es tan importante ver qué está ocurriendo y no perder de vista la práctica, que la hemos dejado acá. ¿Por qué? Porque es importante saber de dónde iniciamos, cómo regresamos, pero el camino es importante y no lo podemos olvidar. Y con frecuencia olvidamos el camino por el cual los estudiantes llevan ese proceso. Y de nuevo, está la información abajo. Ahora, comenzamos a comparar los datos no solo de una toma, sino dos tomas. Nos hemos expuesto a dos exámenes externos que nos dan un resultado y nos permiten ver cómo los estudiantes van evolucionando. Porque al final lo que esperamos es que los estudiantes obtengan cierta maestría sobre ciertos objetivos de aprendizaje y no simplemente que han cursado. Nos interesa saber que han aprendido. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a tener conversaciones complejas con más de un padre de familia que viene preocupado si su hijo o su hija está aprendiendo lo suficiente o ha logrado el objetivo esperado. En esto pienso yo como padre de familia y creo que yo soy una pesadilla, porque pienso todas las veces que he ido al colegio con brazos de jarrita a decirle al colegio, creo que mi hija sí está o no está en el nivel, y tenemos desacuerdos entre la profesora y yo. ¿Cuál es el punto? Que cuando nos remitimos a datos, dejan de ser percepciones y son temas reales, y no se queda esta sensación de si es verdad, no es verdad, quién tiene la razón, quién no tiene la razón. Los datos nos ayudan a contar una mejor historia, ayudan a mediar conflictos. Claro, la educación no es un conflicto, pero puede ocurrir. Por último, nos vamos acercando al final. Y aquí es la parte interesante, porque no solo tenemos la información final con lo que el estudiante se va, cuál es el logro obtenido finalmente, pero adicionalmente podemos mirar cómo ha sido su evolución. Ya hemos tomado 3 tomas del estudiante, entonces sabemos cómo inició, cómo fue su proceso de práctica, cómo fueron las tomas de las evaluaciones y cómo ha ido mejorando en el tiempo. Eso es lo que estamos buscando. Ayudar a los profesores que puedan dar un mejor feedback a los estudiantes, dar una mejor retroalimentación, poder tener conversaciones mucho más enriquecedoras de simplemente lo estás haciendo bien o mal. Es poder decir específicamente cuáles son esas áreas de mejora de cada uno de los estudiantes, uno por uno. O poder hablar con los padres de familia si es que los niños son muy pequeños. Al final lo que tenemos es un círculo virtuoso, porque el estudiante sabe y comienza a ver qué es lo que él tiene que aprender, cuáles son sus áreas de mejora, si tiene que mejorar su disciplina y comenzar a trabajar mucho más en práctica, o vamos muy bien, ojalá ese fuera el caso de todos. Cuando entendemos qué estamos haciendo, aprendemos a reducir la frustración. La frustración es algo que no sabemos procesar muy bien, pero cuando le pones datos, la frustración baja, porque ponemos parámetros de comparación. Para el docente, visualizar el proceso es crítico. ¿Por qué?
porque no hay nada más difícil que poder comunicar a un padre de familia o a un niño qué está pasando. Y le hemos puesto una tarea muy importante y muy compleja a los maestros que tienen que hablar de instrucción diferenciada o intervención, pero ¿y cómo son las herramientas para hacerlo? Entonces, lo que estamos buscando y lo que estamos logrando es darle esta información al maestro y empoderarlo para que pueda tener esas conversaciones a los diferentes niveles. Al colegio le estamos ayudando a diferenciarse, que pueda decir abiertamente: mis estudiantes están aprendiendo, cómo están aprendiendo, y tenemos un clima de educación y en escuela mucho mejor que cualquier otro. ¿Por qué? Porque los datos nos ayudan a dar esa información. No es una percepción. Las percepciones nos ayudan para lo bien, para lo mal. Lamentablemente, por lo general, vamos por el camino que no es. Pero eso era lo que les iba a hablar sobre los famosos dashboards. Hola, hola. Ya. Entonces, nosotros creemos firmemente, y ya lo mencionaba Karime en su apertura, que la pedagogía debe de estar detrás de la tecnología. Sabemos perfectamente que la tecnología no va a reemplazar a los maestros, pero también creemos que en las manos de grandes maestros la tecnología puede ser transformacional. Y es ahí cuando entonces el aprendizaje se vuelve visible. Cuando nuestros alumnos se dan cuenta qué pueden hacer y los maestros trabajan utilizando las herramientas que para nuestros alumnos hoy en día son tan naturales. Creemos firmemente que el camino es integrar la tecnología en favor de la educación. Esa es parte de la base de esta nueva mirada, de invitar a entender el proceso de aprendizaje con nuevos ojos, con nuevas herramientas que ya nos contaba Gonzalo, que a través de estos datos y de la interpretación y el análisis de estos datos nos den nuevas herramientas, pero seguimos bajo la misma línea, que empodere la figura del docente, que le permita tomar decisiones mucho más estratégicas, que le dé certeza del trabajo de la tecnología, cómodo utilizándola y que se sienta que esta realmente está beneficiando un proceso, que realmente está teniendo un impacto dentro del proceso de aprendizaje. Si bien hoy en día estamos llenos de datos, hay datos por todos lados, y hace rato me lo platicaba con varias directoras, hay datos, hay información rodeándonos. Bueno, esta es la forma en la que nosotros tomamos esos datos y los mapeamos de forma tal que lleguen de la forma más sencilla y más clara a cada uno de nuestros docentes. Y lo tenemos ahí, esta frase que dice: lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Una de las grandes características dentro de innovación educativa es el hecho de que tenga que ser medible, que para ustedes puedan ver dónde fue el punto de inicio, a dónde queremos llegar y cómo fue el recorrido que fuimos dando. Este es el arranque de esa nueva mirada, es la invitación a entender el proceso de aprendizaje y sus resultados desde una nueva perspectiva. Gracias. Gracias.